Buenas noches, lo prometido es deuda. Nos acompaña hoy en la noche el doctor Jaime Ito, que nos hizo favor de estar hace un mes, parece exacto, en Martes de Café, donde hicimos la presentación de su libro. Hoy yo comprometí al doctor Jaime Ito para que me hiciera favor de darnos una conferencia sobre el proyecto que tiene, que son las alternativas mecánicas en ortodoncia, ¿no? Estas aplicaciones prácticas que a veces se nos han pasado y se nos han olvidado. Me parece que van a tener ustedes como dice el propio libro y el propio tema de la conferencia, una alternativa para poder resolver los problemas que se puedan presentar en la práctica cotidiana en nuestro consultorio. Sin más preámbulos, ustedes ya conocen al doctor Jaime Ito Aray. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, hicimos la especialidad juntos y él se fue a Japón a hacer un diplomado en labio y paladar hendido y defectos congénitos. Él va a venir a platicarnos ahora de todas estas alternativas de ortodoncia y Jaime, el auditorio es todo tuyo. Estamos seguros que va a estar muy cómodo, pero te deseamos mucha suerte. Y por ahí en la pantalla va a aparecer el teléfono de WhatsApp. Les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros, cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que podamos hacer pertinente a la conferencia del doctor Jaime Ito, estaremos en la mejor disposición de apoyarlos. Jaime, es todo tuyo. Eres muy amable. De antemano, Ricardo, como siempre, agradeciéndote tus atenciones. Y estaremos aquí en el momento en que ustedes me comenten en qué momento empezamos a partir el queso. Empezamos a partir del libro. Desde ahorita ya podemos iniciar. Iniciamos con tu primera transparencia. Aquí estaremos contigo. Es un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy en vivo, en imagen. Hace mes y medio aproximadamente estuvimos, como decía el doctor Rey, platicando con ustedes por la radio. En esta ocasión, mi objetivo es tratar de presentarles de una forma un poco más extensa y gráficamente el contenido del mismo. Por eso es de que quisiéramos nosotros, después de esta introducción que me hizo el favor de hacerme el doctor Ricardo Rey, iniciar con el tema de hoy, que es alternativas mecánicas en ortodoncia, aplicación práctica. Ustedes están viendo parte de la trayectoria que hemos tenido, y con mucho orgullo, vuelvo a insistir, soy egresado de la Universidad de México en la Escuela Nacional de Odontología. La especialidad de ortodoncia la hicimos también en el departamento de posgrado de la Escuela de Odontología. Y a partir de esta fecha, entre Ricardo y yo hubo una gran comunicación. Decía Ricardo, yo tuve la oportunidad de irme hacia Japón, estuvimos viendo algunos problemas congénitos, labio y paladar en específico, cirugía ortognática, y en especial también estuvimos viendo acerca de un curso sobre investigación. Tuve la fortuna de estar bajo la tutela allá en Japón, en la Universidad Médico Dental de Tokio, con el doctor Fujio Miura.
Y es por eso que parte de mis profesores formativos realmente dentro tanto de la ortodoncia como en la docencia, puedo nombrar no por más importancia, sino por los tres elementos o los tres profesores que tuve de importancia para mí, formadores. Fue el doctor Fujio Miura, el doctor Joseph R. Jarabak y el doctor Robert Ricketts. Para mí ellos son los tres pilares que siempre van a existir y siempre perennemente nos van a estar soportando en el aspecto de la forma de enseñanza y la visión que debe de tener uno como ortodoncista para poder proyectarse en su profesión o en nuestra profesión que realmente la queremos. Muy bien. Iniciemos nosotros en la introducción. Les comentaba mi vida universitaria, realmente orgullosísimo de ser universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi número de cuenta fue 6603418, pero no fue, es 6603418. E inicio como arropado por la universidad en febrero de 1966 como alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Termino dentro de mis estudios en la universidad en septiembre de 1973 como cirujano dentista. Ya en la Facultad de Odontología inicio como ayudante de profesor el 1 de octubre de 1973 y posteriormente inicio como profesor dentro del Departamento de Ortodoncia de la Facultad de Odontología en posgrado en noviembre de 1979 y me jubilo de la Universidad Nacional Autónoma de México el 15 de enero de 2004. A la fecha sigo siendo profesor invitado de diplomados en la Facultad de Odontología y de igual manera en otras instancias. En el año del 2012, el señor director Arturo Fernández Pedrero me hace la invitación para ser profesor invitado permanente y es por eso que para mí es algo fascinante el poder comentar solos a ustedes. Muy bien, lo obvio no pasarlo por alto. Nuestros pacientes, la gran mayoría de ellos van a ser con estas características, jóvenes o niños en donde realmente podemos nosotros tener una gran influencia en el desarrollo de la dentición. Podríamos nosotros estar pensando que un factor importante para no hacer tratamientos con extracciones dentarias será la alternativa de la ortodoncia interceptiva. El segundo paso, lo fácil, seguir haciendo lo fácil. Como hemos nosotros aprendido, el mejor material, la mejor técnica es la que uno domina. Estas son palabras de mis profesores cuando yo estaba estudiando en la licenciatura. Por eso también es un caso en donde la beba es hija de una colega de nosotros, cirujano dentista, y llega al consultorio con la niña. Me dice: doctor, estoy muy preocupada porque mire cómo están apareciendo los dientes. Le digo: no te preocupes, realmente vamos a dejar que el aspecto muscular, neuromuscular funcione y dejemos un poco en reposo esta situación y que desarrolle esa situación. Unos meses después regresa nuevamente al consultorio diciendo: doctor, yo creo que ya es época de que usted empiece a actuar sobre esta niña. Empezamos a decirle: está bien, vamos a tratar de iniciar un tratamiento interceptivo para que la beba se sienta mejor y que tú te sientas mejor. Comenzamos con una aparatología activa, con aparatos removibles, con resortes, y lo fácil, seguir haciendo lo fácil. Realmente estar buscando una situación
en donde nos compliquemos la existencia, no tiene por qué hacerse. Realmente, si nosotros conocemos cuáles son los objetivos de toda la aparatología y de cada una de ellas en especial, no es necesario el hecho de que la ortodoncia sea sinónimo de aparatología fija. Con la aparatología removible en ortodoncia interceptiva podemos seguir obteniendo muy buenos resultados, y es por eso que lo fácil, seguir haciéndolo fácil. El cambio es lo difícil, hacerlo fácil. Nosotros, como un país futbolero, es así. El cambio es que lo difícil realmente, los contrastes que se nos dificulten, hacerlo fáciles, y no lo fácil, hacerlo difícil. En estos momentos preparé una lectura, son unos minutos nada más, para poder acompañar las transparencias que voy a empezar a pasar, con una lectura que tuve la oportunidad de poder realizarlo, y de esa manera poder llegar a ustedes de una manera más contextualizando lo que es el libro. ¿Para qué un libro sobre mecánica? Pueden ser muchas las razones que existan para hacer un libro, pero para mí, una razón en particular fue la que marcó y dejó una huella indeleble en mi objetivo, que en un principio no era primordial, pero poco a poco, aunque pasó mucho tiempo, se fue haciendo un proyecto inevitable. La siguiente anécdota que me sucedió al principio de mis estudios en la especialidad fue la que originó que todo terminara en la presente obra. En ese entonces, la forma en que se llevaba la clínica en el departamento de ortodoncia era que los pacientes que atendíamos los residentes, no había un profesor responsable de ese paciente, sino que todos los profesores del día tenían dicha responsabilidad. Un día, al inicio de la clínica, al principio de nuestra situación como estudiantes de ortodoncia, estando frente a mi paciente, uno de los profesores entró al cubículo para dictarme lo que había que realizarse. Pasado esto, inicié a elaborar el tipo de arco que se me había diseñado. En el momento en que empezaba a colocarlo en boca, entró al cubículo otro de los profesores del día, preguntándome si no se me ofrecía algo, y le contesté que no, muchas gracias. Acto seguido, el profesor se acerca a mi paciente y revisa qué se estaba colocando. Sin esperar algún comentario mío, el profesor me llamó la atención por lo que estaba haciendo y me ordenó que retirara el arco y me diseñó un nuevo arco que tenía que colocar. Para no hacerles el cuento largo, que ya por sí es largo, cuando estaba terminando de elaborar el segundo arco, el primer profesor que había visto al paciente entró al cubículo para saber cómo iba el arco previamente diseñado. Y no es de esperarse la molestia del profesor al ver que el diseño del arco era completamente distinto al que él había indicado. Y sin esperar un comentario mío, nuevamente fui reprendido. Esta vivencia como estudiante pudo haber sido fácilmente resuelta si me hubieran permitido mis profesores comentar lo sucedido. Ya como profesor del departamento, habían cambiado las reglas de la clínica y ahora cada profesor era responsable de cierto número de pacientes, normalmente 1 o 2 por cada alumno. Esto facilitó y mejoró el control del tratamiento. Fueron apareciendo nuevos materiales, alambres, resinas, así como nuevas técnicas, diferentes prescripciones de los brackets, libros, investigaciones sobre distintos tópicos relacionados a nuestra materia, pero toda esta información se encontraba dispersa en distintos medios escritos. Información dada por los profesores en clase, cursos, congresos, etc. Todo lo anterior fue el detonador que se presentó en mí para iniciar una tarea que estaba inconclusa. Alternativas mecánicas en ortodoncia, aplicación práctica. Realmente
si nosotros nos ponemos a pensar, debemos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, la situación de que el concepto de 1, 10, 100 mil ortodoncistas, 1, 10, 100 mil técnicas ortodónticas. Refiriéndome ya directamente sobre la obra, traté de unir dos elementos necesarios en el abordaje de tópicos clínicos. El primero de ellos es el conocimiento de cada uno de los mecanismos descritos en el texto, y el segundo, la experiencia personal de los resultados que se pueden obtener con el uso de esos mecanismos. Como objetivo general, lo marqué como un texto en donde no me inclino a ninguna técnica o filosofía ortodóntica en especial, con lo que busqué la emancipación del conocimiento. Todas las técnicas tienen un mismo objetivo, que es el de dar al paciente con maloclusiones una respuesta a su problemática, y cada una de ellas tendrá distintos enfoques para resolver esta maloclusión. Como objetivos específicos, traté los siguientes. Antes de continuar con esta situación, decíamos que estar apegado a un cierto ideario y considerar a otros como inferiores es lo que el sabio denomina una cadena. Es por eso que realmente no me incliné hacia una técnica específica. Más bien la mecánica que tenemos nosotros puede utilizarse, siento yo, en cualquier técnica establecida en la actualidad. Continuando con esta situación, por eso creo que uno de los conceptos o uno de los valores agregados que tiene el texto, mi libro, será el que, a diferencia de muchos otros textos, muchos otros libros, me planteé esto: si todo lo que fuéramos a aprender de los mecanismos que producen movimientos dentarios se tradujera exclusivamente en una lista de aditamentos, no valdría la pena que nos molestáramos. Sería trivial. Queremos saber indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, modo de acción y sus cuidados. Esto es por lo que dentro del texto mismo, el primer capítulo es donde se refieren a la distinta mecánica que nosotros podemos, más bien que yo utilicé durante muchos años y he visto los resultados de ellos. En este caso estamos hablando sobre distintos tipos de reacciones, tanto tisulares como aspectos físicos. Vamos a hablar sobre cuál es la respuesta de las fuerzas que provocan los movimientos dentarios y cuál es la función de los elementos que están trabajando para transmitir las fuerzas que nosotros producimos por medio de distinta aparatología hacia nuestras unidades dentarias, hacia los dientes. Entonces, cada una de las mecánicas que lógicamente son muchísimas dentro de lo que nuestro abanico de mecánicas, estamos nosotros utilizando o estamos nosotros comentando sobre lo que creemos que dentro de lo que sería la aparatología diariamente que utilizamos podría ser la más funcional. Como objetivos específicos, traté los siguientes. Especificidad. En este punto traté de abarcar la aparatología según la fase del tratamiento en que se prescribe. Esto es anclaje, nivelación, recuperación de espacios, cierre de espacios, retención. Concentración de conceptos. Parte del valor agregado de esta obra es precisamente
que logré reunir en una sola publicación parte del gran andamiaje de mecanismos que utilizamos en nuestra práctica. Y así no perdernos entre tantos textos en donde se mencionan en particular solamente algunos de estos mecanismos. Mayor información. Otro objetivo que busqué fue el de darle al lector un panorama más amplio de la mecánica que se utiliza, ya que en cada uno de los mecanismos tiene sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, modo de acción y cuidados que el operador debe tener y para poder llevarlos a cabo y observarlos. Otro punto, claridad de los conceptos. Tanto el texto, el cual traté de que fuera lo menos técnico posible, así como el enriquecimiento del libro, con más de 320 imágenes, pienso que hacen de la obra un medio más claro de analizar y observar el tipo de mecanismos que puede uno utilizar en cierta fase del tratamiento ortodóntico. Otro punto, la practicidad. En este punto, debo agradecer a los diseñadores que se encargaron de llevarlo a cabo el buen desempeño que lograron, ya que pudieron conjuntar el tamaño del libro con su contenido, haciéndolo una obra cómoda y práctica para su lectura. Portabilidad. Dentro de la practicidad se debe de contemplar la portabilidad de un libro. Este debe en la actualidad de no ser una losa tanto en el tamaño como en el peso para el lector, y así pueda ser utilizado en cualquier momento. Accesibilidad. Por último, en la época actual, toda publicación debe de estar soportada por la tecnología con la que vivimos a diario. Esta tecnología en particular, todas las referencias electrónicas, hacen que toda obra pueda ser leída en casi todo el mundo en momentos reales y también acercar al lector a la fuente original que desarrolló el material. Esto provocará una retroalimentación tanto para el lector como para el autor. El descubrir nuevos u originales procedimientos puede ser más fácil y pronta la censura que el aplauso para los actos ajenos. Sin embargo, dominándome el deseo que siempre tuve de ejecutar sin consideración alguna lo que juzgo de común beneficio, creo me proporcione la estimación de los que benignamente aprecien mi tarea. Si la pobreza de mi ingenio, mi escasa experiencia de las cosas presentes y las incompletas noticias de las antiguas hacen esta tentativa defectuosa y no de gran utilidad, al menos enseñaré el camino a algunos que con más talento, instrucción y juicio realicen lo que ahora intento, por lo cual, si no consigo elogios, tampoco mereceré censura. Este último texto que leí, no crean que vaya a ser mío, no, son bonitas, muy bonitas palabras y ideas. Esto lo escribió hace poco un personaje que es de todos conocidos, llamado Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe. Muy bien. Estas son algunas características del libro. Su formato es un manual, tiene dimensiones de 16.5 por 23 centímetros. El papel de sus interiores es papel cuché, así le llaman, probablemente sí es papel cuché 90 gramos. Tiene 192 páginas y aproximadamente 325 imágenes. Su contenido, el capítulo 1, se llama Utilización máxima de recursos. Este es el capítulo más grande del libro, por el cual nosotros, en lo particular, nosotros siempre hablo en plural, estuvimos pensando qué sería mejor
Y esto fue el resultado de poder dar en cada uno de los mecanismos que mencioné las indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, forma de acción y qué deberíamos de tener para sus cuidados. Un segundo capítulo se llama Respuesta biológica al movimiento dental en ortodoncia. El tercer capítulo se llama Razonamiento físico en ortodoncia. El cuarto, Transmisión de la fuerza en ortodoncia. Y por último, el control de la fuerza en ortodoncia. Aquí vienen entonces las preguntas. Alternativas mecánicas en ortodoncia. Y muchos de nosotros nos hemos de haber preguntado o nos preguntamos, y yo en lo particular me seguiré preguntando, ¿hay otra forma de hacerlo? Y si es así, ¿tendrán mejores resultados? Para estas dudas que nos surgen y las preguntas, solamente nos queda el aspecto de estar siempre activos, siempre estar dentro de la actualización. Cuando iniciamos, Ricardo, yo y el grupo que al principio vieron en una imagen, éramos 17 compañeros y compañeras. Iniciamos con nuestros pacientitos con bandar en todos los dientes, bandas en todos los dientes. Y llevábamos lo que la mayoría de esa época, les estábamos hablando hace 40 y tantos años, lo que la mayoría de nosotros usábamos, que eran alambres de acero inoxidable. De acero inoxidable, y entonces sabíamos y era necesario que nosotros utilizáramos este tipo. En ese entonces todavía estaban en estudio los alambres de aleaciones como las de níquel titanio y titanio molibdeno. Por eso, a principios y mediados de los años 70, nosotros iniciábamos nuestros tratamientos bandando a todos nuestros pacientitos con este tipo de aparatología de acero inoxidable. Poco tiempo después de iniciar nuestra especialidad, entonces empezaron a aparecer los brackets de cementado directo, en donde fue un brinco fenomenal de lo que sería de las bandas a los brackets de cementado directo. Hay tantas anécdotas que en este caso me toca a mí estar con ustedes platicando, pero podríamos estar Ricardo y yo y todos los amigos que tuvimos la oportunidad de estar formando el mismo grupo de anécdotas. Por ejemplo, en nuestra época la universidad era la que hacía la compra de todos los materiales. Y había ocasiones que no había oportunidad de estar renovando lo que hacía falta. Entonces, nuestro ingenio mexicano nos daba la oportunidad de avanzar. Si no teníamos los brackets todos que quisiéramos utilizar, entonces teníamos o comprábamos nosotros una malla de 8 centímetros o de 10 centímetros por 10 centímetros, y punteábamos nuestros brackets y luego recortábamos la malla y nos servía esa malla como retención para la utilización de este tipo de aparatología. Esto también nos sucede a mediados de los años 70. Seguíamos nosotros utilizando nuestros alambres de acero inoxidable. Y a fines de los años 70, entre el 75 y el 80, iniciamos nosotros con la aparatología estética con los brackets desarrollados por el doctor Miura de plástico. Y entonces volvemos a lo mismo, pero todavía seguíamos, la mayoría de nuestros casos eran llevados con alambres de acero inoxidable. Esto fue entonces ya en los términos de los años 70.
Y luego estamos observando entonces en la primera imagen de 1970 con las bandas, todas las bandas en la imagen superior, estamos viendo, y era lo que conseguíamos nosotros. Ustedes no son efectos ni mucho menos, era lo que nosotros podíamos obtener con la utilización de los distintos alambres de acero inoxidable con dobleces. En este caso logramos nosotros descruzar nuestra relación anterior. En la imagen central también teníamos una mordida cruzada anterior parcial. Usamos aparatología de acero inoxidable con anzas verticales reforzadas y lográbamos esto. Y por último, también a finales de los 70, ya con la aparatología en este caso de plástico, lográbamos también descruzar, empezar a nivelar nuestros casos clínicos. De ahí que es importante, insistimos, no olvidarnos, no necesariamente quiere decir que lo pasado ya no funciona. Realmente lo importante aquí es que sepamos nosotros algo de los conceptos físicos y las reacciones biológicas que presentan nuestros tratamientos, nuestros pacientitos, y de esa manera poder tener esas alternativas que estábamos comentando en un principio, que estamos nosotros tratando de plasmar, o tratamos de plasmar más bien en el texto. En el 2014, este es otro caso semejante, es una mordida cruzada parcial también anterior, en donde de igual manera estamos utilizando aparatología, en este caso de acero inoxidable con anzas verticales, porque el resultado que nosotros teníamos con este tipo de aparatología nos da el conocimiento de las reacciones que mejor presentan nuestros dientes en particular, y las reacciones de los tejidos que envuelven a nuestros dientes en general. Descruzábamos las mordidas anteriores y teníamos este concepto. Esto quiere decir que no necesariamente una tecnología actual quiera o sea necesaria desplazar todo lo anterior. Sí es claro el estar indicando que las tecnologías actuales son muy buenas, pero no sirven para todo. De ahí que entonces creo yo que dentro de lo que es las distintas mecánicas que nosotros estamos utilizando, podamos nosotros entender mejor cuál es la reacción de los tejidos a esas mecánicas que usamos nosotros. Muy bien, nuestro contenido entonces en el libro viene, como decíamos, el primer capítulo se llama Utilización máxima de recursos, y hablamos nosotros de anclaje, los distintos tipos de anclaje, los mecanismos de anclaje, arco lingual fijo, arco lingual removible, lip bumper sobre el arco principal, en el arco principal, combinación de anclajes, luego mecanismos de nivelación, hablamos de arco recto o continuos, arcos utilitarios, arcos multianzas, mecanismo de tracción de dientes en infraoclusión o retenidos. Hablamos de distintos tipos de mecanismos que nosotros podemos utilizar para poder nivelar a los dientes que están retenidos. Recuperación de espacios, expansión dental anterior. Podemos nosotros utilizar Quadelix, podemos nosotros estar utilizando multianzas, arco recto, en el aspecto de disyunción palatina, distalización molar. Estamos hablando de arcos de TMA con dobleces en S, arcos de acero inoxidable, resortes abiertos, arco extraoral, modificación de aparato de Hilgers, mecanismos de cierre de espacio, cierres de espacios anteriores, arcos con anzas de 2 o 3 distintos tipos, mecanismos de distalización de canismos. Estamos nosotros dando ejemplos como son la utilización de resortes abiertos, cerrados, cadena elástica, hilo elástico, ligas, mecanismos de cierre de espacios posteriores,
Luego corrección de líneas medias y retenedores. Tenemos nosotros retenedores removibles tipo Hawley, retenedores fijos, retenedor lingual inferior, cada fin de capítulo estamos nosotros indicando alguna de las bibliografías recomendadas, que es extensísima. En el segundo capítulo hablamos de respuesta biológica al movimiento dental en ortodoncia. Hablamos someramente sobre este tipo de situaciones, en donde quiero hacer un comentario. Está por aparecer la segunda edición del libro, pero en una segunda situación, cuando aparezca una nueva edición, estoy tratando de poder enriquecer más este capítulo 2 de respuesta biológica al movimiento dental en ortodoncia, con la ayuda, en este caso en particular, del doctor Francisco Marici. El tercer capítulo, razonamiento físico en ortodoncia. Entonces hablamos sobre estructuras dentarias, hablamos relación de la longitud dental en el espacio, hablamos de dientes superiores, de dientes inferiores, de contactos interdentarios, la fuerza como movimiento, como causa del movimiento dental, componentes de fuerzas resultantes, parocupla, fricción, trabajo, momento, movimientos dentales en ortodoncia, la clasificación del mismo, transmisión de la fuerza en ortodoncia. Aquí estamos hablando específicamente de dos situaciones: fuentes productoras, que son las de fuerzas ortodóncicas, como son los alambres en ortodoncia, su constitución, propiedades físicas, su resiliencia, capacidad, características dimensionales, propiedades mecánicas, y las fuentes transmisoras de las fuerzas ortodóncicas, que son los brackets en general, los tubos y algunos aditamentos auxiliares. Por último, el último capítulo, control de la fuerza en ortodoncia. Hablamos sobre factores a considerar en la aplicación de la fuerza en ortodoncia, la altura del proceso alveolar, longitud radicular, forma radicular, área radicular confrontada a la pared alveolar, tipo de bracket a usar, tipo de alambre, caída de fuerza, y con esto cerramos lo que sería el índice del libro. Muy bien. Recordando a uno de mis maestros, el doctor Yarabak, él en su libro comenta: el diagnóstico determina la naturaleza de la maloclusión, determina la causa, puede ser local, sistémica, esqueletal, y sugiere cómo poder interceptar el curso de la misma. Luego, él insiste en que es muy importante el diagnóstico, pero también de igual importancia es el análisis del caso. Uno de los hallazgos de todos los auxiliares del diagnóstico, los analiza y los enriquece con la experiencia del profesional para así proveer la base para el plan de tratamiento. Y por último, el plan de tratamiento. Enumerar la progresión metódica de los pasos a seguir para producir una relación estática y dinámica compatible y estable de las arcadas dentarias entre sí y con los demás tejidos del sistema. El primer capítulo, entonces, hablábamos de la utilización máxima de recursos. El presente capítulo tiene como objetivo principal reunir parte del gran abanico de diseños mecánicos que se maneja de manera cotidiana en la práctica ortodóntica, y así pueda servir de consulta para enriquecer el manejo técnico de cada uno de los tratamientos. Y hablamos someramente de lo que es la biomecánica en ortodoncia. Damos tres conceptos. Uno en general, que es la definición de biomecánica, es el estudio del comportamiento físico
de las estructuras biológicas y su interrelación entre lo biológico y los sistemas restaurativos. Este concepto probablemente cuando nosotros lo estamos leyendo o analizando en primera instancia, creemos como un poco distante a lo que nosotros como clínicos somos. Posterior a esto viene entonces el concepto un poco más aterrizado en lo que es biomecánica y que nos indica que son los cambios que presentan los tejidos vivos como respuesta a las fuerzas actuantes sobre ellos. Y por último, el doctor Burston nos da una definición de lo que es la biomecánica del movimiento dental. Y él indica que es el estudio que busca la relación de la aplicación de sistemas de fuerzas sobre los dientes con los subsecuentes cambios cuantitativos y cualitativos que ocurren al diente y sus estructuras circundantes. Con este concepto en general podemos estar analizando que la ortodoncia realmente no es, o más bien presenta dos situaciones distintas. Uno, que es la palabra de ortodoncia, el significado de la palabra. Y sabemos que en situaciones de definición, la ortodoncia en palabras, desde el punto de vista de etimológicas, quiere decir los dientes derecho, diente derecho. Y luego el concepto. El concepto es la definición. Y la definición de ortodoncia nunca nos está hablando exclusivamente de lo que habla de la mecánica, sino que nos está diciendo que nosotros debemos de manejar muy bien lo que es desarrollo y crecimiento, lo que necesitamos nosotros saber de las diferencias en lo que es el desarrollo tanto craneofacial como dental. Debemos de estar analizando también este concepto porque el hacer ortodoncia desde nuestro punto de vista no es como estar nosotros articulando en un articulador semiajustable dientes para una prostodoncia, una prótesis total. La cuestión aquí es que nosotros estamos trabajando sobre algo vivo y cada uno de nuestros movimientos va a tener repercusiones específicas para un diente en particular y la boca en general. Comenzando, insistimos, por los elementos de sostén del diente y terminando sobre las articulaciones temporomandibulares. Es por eso que lo que nosotros debemos estar analizando no es únicamente el movimiento dental, la mecánica, sino debemos estar contemplando en general todo lo que es el aparato estomatognático. Pero a fin de cuentas, la ortodoncia no puede escribirse en un solo libro. Y por eso es de que nosotros nos inclinamos en especial a lo que es las mecánicas que cotidianamente estamos usando. Cuando la suma, entrando un poquito también en tema, cuando la suma de todas las fuerzas externas actuantes sobre un objeto es cero, se dice que está en equilibrio. Entonces, anclaje en ortodoncia es la resistencia de un diente o grupo de dientes a ser movidos de su posición. De ahí que nosotros podemos estar utilizando anclajes dentro del arco, dentro de la cavidad oral, fuera de la cavidad oral, anclajes mixtos. Podemos nosotros estar utilizando anclajes semiestacionarios. Debemos de estar usando también nosotros el concepto de fuerzas recíprocas. Si nosotros domináramos un poco más los conceptos físicos que rigen a las fuerzas, podríamos nosotros entender y evitar movimientos indeseables. Entonces, anclajes que nosotros podemos estar utilizando directamente sobre el arco principal de trabajo que tenemos nosotros, podemos evitar pérdida o movimientos indeseables dentro de los tratamientos. Decíamos, en cada uno de los mecanismos que estamos nosotros describiendo,
tenemos estas situaciones de indicación, primera forma de trabajar del mecanismo, indicaciones, contraindicaciones, el modo de acción, los cuidados, las ventajas y las desventajas. Y estamos reforzando el texto con imágenes. De esta manera entonces podemos estar analizando el efecto que puede tener cada uno de estos mecanismos durante la manipulación que nosotros hacemos de ellos. El arco lingual fijo, el arco removible inferior, el lip bumper. Estamos hablando entonces, en este caso, estamos platicando sobre anclaje que nosotros lo obtenemos a partir de un arco accesorio, en donde este arco accesorio nos está sirviendo para evitar, en este caso, que nosotros queremos nivelar, llevar a plano oclusal nuestro incisivo central superior. Si nosotros no tenemos cuidado en utilizar un anclaje apropiado, en lugar de que podamos nosotros llevar hacia el plano oclusal nuestro diente, en este caso con el cursor, espero que se esté observando este diente anterior superior. Si no tenemos cuidado en la utilización de un anclaje específico, podemos nosotros, en lugar de llevar este diente a su posición, obtener un resultado negativo y poder obtener una intrusión de los dientes, que no es el objetivo que nosotros perseguimos. Puede ser un diente, un incisivo, como lo vemos en la imagen superior, o caninos. En este caso, tercero, nosotros vamos a presentar un caso rápidamente para poder apoyarnos en la mecánica que estamos usando. En este caso de anclaje, tenemos nosotros, en la imagen estamos observando, aparte de que me están observando a mí, estamos observando que hay retención del canino superior derecho y de nuestro central superior derecho. Entonces, este pacientito se le hizo la intervención, se ligó tanto el incisivo central superior como el canino, y el incisivo lateral fue necesario extraer, en este caso, porque ya te presentaba pérdida radicular debido a la presión que ejerció el canino sobre la raíz del lateral. Bien, se mandó a cirugía bucal, se hace el ligado. En este caso estamos ligándolo, en lugar de ser un bracket directamente cementado, se liga con ligadura metálica. Tenemos muy poco el tiempo, por lo cual no podría yo comentarles específicamente en lo particular, porque en lo particular yo me gusta usar la ligadura. En la actualidad todavía me gusta usar la ligadura metálica sobre los dientes para poder llevarlos hacia su posición. Tenemos estas situaciones, usamos unas mecánicas en donde podemos nosotros estar rompiendo fuerzas para empezar a nivelar a nuestros dientes dentro de la cavidad oral, en este caso los superiores. Un arco multianzas, estamos nosotros apoyándonos sobre un arco accesorio en la arcada superior para poder estar sobre él, apoyándonos y haciendo tracción a nuestros dientes que estaban retenidos. Al mismo tiempo, el arco principal empezamos nosotros a nivelar los dientes superiores, llevamos hacia sus posiciones, vemos, tenemos el anclaje superior por medio de un arco de Nance y un arco lingual en el inferior, para también evitar pérdida de anclaje. Si ustedes han estado observando, no hemos nosotros tenido respuestas negativas a los dientes contiguos, a los dientes que nosotros estábamos llevando hacia plano de oclusión. Estamos observando que mantenemos aproximadamente la misma posición de los dientes que estaban ya erupcionados. Las imágenes inferiores que ustedes observan
son una fase anterior, y la superior es cuando ya estamos llevando a una mejor posición nuestros dientes. Borramos esa imagen y tenemos nosotros en la actualidad ahora, se manda a hacer una gingivoplastía y empezamos a colocar aparatología. Importante hacer notar entonces, insistimos, el porqué y la necesidad del conocimiento del anclaje. Nosotros en la actualidad en muchas ocasiones nos perdemos un poco por las nuevas tecnologías que tenemos y las nuevas aleaciones que tenemos, en donde creemos nosotros que únicamente se va a mover lo que queremos que se quiera mover. Y en muchas ocasiones, en lugar de que se mueva lo que queremos que se mueve lo que no queremos que se mueva. Y eso es únicamente por la falta de la percepción y del conocimiento del anclaje que debemos de tener nosotros, del dominio. Entonces, también no nada más debemos de estar en particular hablando de aparatología específica de anclaje intraoral o extraoral, sino también es según el tipo de facial que presenten nuestros pacientitos, también tendremos nosotros alternativas por las cuales poder escoger uno u otro tipo de anclaje. En este caso, si nosotros tenemos un pacientito con crecimiento vertical, en donde creemos nosotros que es muy probable que se pierda anclaje debido a la inclinación de los ejes longitudinales de nuestros dientes hacia la parte anterior, es necesario el que reforcemos nuestro anclaje. Un trabajo que realizamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Ortodoncia, fue el obtener parámetros de nuestra población en donde nosotros estábamos trabajando. De ahí que nace el análisis de la UNAM y nos obtuvimos de algunos otros análisis ya existentes, datos, pero en específico de nuestra población que manejábamos en lo particular cuando yo estaba como docente en el departamento de ortodoncia, y obtuvimos nuestras normas. Para nosotros fue importante esto porque veíamos, o más bien vimos nosotros, que los resultados que obtuvimos variaban en un buen punto, un buen porcentaje de los datos que nos están obteniendo o obtenemos nosotros de los análisis distintos que se manejan, porque normalmente estamos manejando los elementos o los datos, en este caso específico de los anglosajones. En la actualidad, todo tiende a individualizarse, todo tiende a especificarse a un solo paciente. Creo yo que no va a pasar mucho tiempo, no es que yo me sienta que voy a estar diciendo como Nostradamus que va a suceder en un futuro, pero creemos nosotros, en lo particular yo creo, que en muy poco tiempo, probablemente en un lustro, en 5 años, podamos nosotros, en lugar de estar viendo a nuestros pacientitos y haciéndoles tratamientos en general, poder hacer especificaciones y en particular individualizar cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, vimos nosotros un paciente con características de crecimiento vertical, otros pacientes que tenemos, al contrario, con braquicefálicos, en donde el patrón de crecimiento, la forma de posición maxilomandibulares nos va a dar características en donde el anclaje que necesitamos no sea tan crítico, Muy bien. Vemos nosotros ligaduras en aproximación. No necesariamente, por más flexibles que sean nuestros alambres en la actualidad, sea necesario llevarlos desde un principio hasta lo que sería la ranura de lo que es el bracket. Si nosotros hacemos estas situaciones, podemos nosotros estar rompiendo
lo que es el límite elástico del material, y esto entonces va a modificar a esta estructura y podemos nosotros tener movimientos indeseables de lo que podríamos nosotros estar esperando. Por eso la importancia de lo que serían las ligaduras en aproximación. Muy bien. Luego, la resistencia a la fuerza más elevada de un segmento de alambre es intensamente proporcional a la distancia. Aquí es de que debemos estar analizando qué tipo de aparatología estar utilizando. Todavía hay controversia, y en lo particular cuando yo estoy ante un auditorio, en muchas ocasiones estoy presentando las distintas alternativas que nosotros usamos. Realmente, en lo particular, yo no puedo estar fuera de lo que es la tecnología, debemos de estar manejando los nuevos materiales, pero las respuestas que hemos nosotros obtenido de la utilización todavía de acero inoxidable con este tipo de ansas, podemos nosotros obtener muy buenos resultados, sobre todo que cada una ansa es una rompefuerzas. Entonces, aquí ya nosotros no estoy descubriendo el hilo negro, sino que este hilo negro lo descubrieron hace años, hace 50 años, los maestros que usaron las primeras ansas verticales. La individualización es parte de la utilización de este tipo de ansas verticales porque estamos aplicando este tipo de fuerzas. Por eso nosotros estamos viendo de que este tipo de elementos nos dan características muy interesantes y sobre todo las respuestas a tener. Insisto, no estamos nosotros divorciados de la tecnología, debemos de estar conscientes de que este tipo de tecnología nos está ayudando en mucho y por eso hemos nosotros también utilizado otro tipo de alternativas para la nivelación, en este caso de dientes rotados, como sería en la imagen intermedia. Tenemos un primer premolar que está girado, distopalatinamente, y usamos nosotros un segmento de alambre de níquel titanio, en donde lo vamos a ubicar sobre el diente que está girado y lo vamos a poder llevar sin alterar. Sobre todo esto lo estamos haciendo para evitar movimientos indeseables en los dientes contiguos al diente que nosotros queremos mover. Bien, tenemos ejemplos, movimientos, activación de una de las aletas, por ejemplo, del bracket Lewis o Lang. Estamos nosotros en este caso usando en la segunda imagen de arriba hacia abajo este segmento de arco también de níquel titanio, luego lo llevamos hacia lo que serían los dientes contiguos y sobre ese segmento de arco nosotros colocamos a los dientes laterales al diente que queremos desgirar o nivelar, colocamos el arco principal y de esta manera no tenemos movimientos indeseables. Esta última imagen, no tenemos movimientos indeseables en los dientes contiguos. Eso yo creo, para estar comentando, es la especificidad de nuestros tratamientos. Es lo que nosotros creemos que debemos de estar siempre investigando. Respuesta biológica al movimiento dental. Y por eso es de que debemos de estar analizando que no es el diente el que nada más debemos de estar moviendo, sino qué está sucediendo con todas las estructuras que tenemos nosotros dentro de lo que es el aparato estomatognático. Todos estos conceptos no hay que olvidar el músculo de la masticación, articulaciones temporomandibulares. Y de esta manera vamos nosotros desarrollando todo el texto del libro. Respuesta biológica a las fuerzas ortodónticas, este esquema, el paradigma, o sea, la idea en este momento, probablemente el día de mañana esté modificándose, porque las tecnologías avanzan mucho más rápido que la investigación científica, y entonces pueda modificar este paradigma que en este momento puede estar el 100% y dentro de una semana poder modificar debido a los avances tecnológicos. Esto es importante el que nosotros estemos analizando,
porque el doctor Mustafa nos está dando estas características. La respuesta biológica a lo que entendemos nosotros dentro de la aplicación de las fuerzas. Razonamiento físico. Si nosotros no sabemos de razonamiento físico, nosotros estaremos fuera del contexto de lo que sería la ortodoncia. Así, entonces, estábamos comentando, estábamos llevando o tratamos de llevar en el texto todos los conceptos que pudimos nosotros estar considerando de importancia dentro de lo que sería la práctica diaria de nosotros en el consultorio de ortodoncia. Los tiempos en la televisión, en el aire, son tremendos. Por eso es de que antes de terminar esta situación, yo quisiera estar comentando este concepto. Quien está enamorado de la práctica sin ciencia es como un piloto sin timón ni compás y nunca sabe hacia dónde va. La práctica debe siempre estar acompañada del sólido conocimiento de la teoría. Leonardo da Vinci. Yo soy enamorado de las personas que realmente piensan, en este caso los que reformaron todo el pensamiento universal. Y también podemos estar analizando que el concepto anterior es importantísimo, es básico para todas las actividades, pero también no necesariamente, no es mala la cosa la erudición, pero el verdadero conocimiento de la ciencia solamente es adquiriéndose por medio de la práctica, del estudio. Entonces debe ser una situación amalgamada, la práctica clínica y muy en especial el conocimiento de la investigación, sobre todo los cambios tecnológicos que se están presentando. Yo quiero terminar en estos momentos con la presentación, agradeciendo nuevamente el aspecto de la relación tan íntima de amistad que me une o nos une con Ricardo, el doctor Ricardo Rey, y sobre todo el sentimiento de Ricardo y mío por nuestro Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y en especial de la Academia Mexicana de Ortodoncia, de la cual tanto Ricardo como yo fuimos partícipes desde nuestras épocas de estudiantes y posterior a ellos para que nuestra profesión tuviera un realce en donde pudiéramos nosotros estar compartiendo con la mayoría de nuestros colegas las experiencias que tanto Ricardo como yo obtuvimos gracias a una sola institución, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Yo, para terminar con esta plática, Jaime, que además a mí me parece muy interesante, porque es el esfuerzo de una vida. Los que hemos tenido la oportunidad de escribir, los que hemos tenido esa obsesión, diría yo, porque ya no es un anhelo, se convierte en una obsesión, el ser un buen comunicador, el tratar de comunicar tus conocimientos, lo que tú has venido aprendiendo, sin miedo a la competencia, al celo profesional, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a esta parte de la educación, que me parece que ha sido extraordinaria. Yo sigo en el activo como profesor. A mí me parece que mucho de lo que se ha reflejado en este libro es aquella inquietud que tuvimos en 1976 cuando entramos al posgrado, que parece poco,
pero Ya hace son 40 años, 39 años. 39 años que entramos al posgrado, en donde hemos visto cómo evoluciona. Tú estás mencionando ahí, cuando estabas leyendo el texto, que decías que había los profesores cómo eran del día, que si un profesor tenía tantas cosas y cosas por el estilo. Yo me acuerdo en esa época, Jaime, que yo no sé, lo comenté contigo, ¿en qué programa lo comenté? Que nosotros fuimos esa época de transición porque empezábamos a poner brackets, todo era bandado, ¿no? A veces nos costaba un trabajo, ¿cómo le ponemos una banda a un canino que está con una tercera parte de la corona expuesta? Entonces no había forma, había muchas cosas que fuimos poniendo ya los brackets, los botones, aquellos que compramos. Yo me acuerdo de las mallas estas que vendía Dentauro, ¿no te acuerdas? Y íbamos ahí estaba en Barranca del Muerto y no es Barranca del Muerto, Río Miscuac e Insurgentes, un edificio redondo, que a veces que ya lo botaron. Bueno, y ahí comprábamos ¿Por qué van a hacer paso a desnivel? ¿Por qué van a hacer paso a desnivel? Sí, bueno, son de las cosas. Y entonces ahí íbamos soldando los brackets y los botoncitos para poder jalar. Yo me acuerdo que lo comentábamos una vez, que en una ocasión ya no teníamos resina. La resina que comprábamos que nos daba la facultad, era una que se llamaba Ortho-C, que era de Omco, que era líquido y polvo. Sí, y entonces tenías que andar ahí dos pasos y haciendo ahí mal. Y era vil acrílico. ¿Sí? Nada más que en unos estuchitos muy monos que decían Ortho-C. Pero era acrílico. Estuvo con un chico rato, se lo ponías acrílico Arias. No tienes, exactamente era lo mismo, ¿no? Claro. Pero vimos cómo la odontología ha ido cambiando. Claro. Tú mencionabas ahora al doctor Yaravac. Para mí fue el que me hizo entender la ortodoncia como profesor. Yo le tengo un enorme recuerdo al doctor Yaravac. Yo pasé mucho tiempo con él, mucho tiempo con él. Sí. No sé si te acuerdas aquella vez que fuimos a un congreso de la Nación Americana en San Francisco. Sí, cómo no. Que también estaba lo de la Loyola Yaravac Foundation. Sí. Y entonces me tocó hacer la de intérprete del doctor Yaravac. Bueno, fue una experiencia extraordinaria con él. Y de todas las cosas, a mí siempre he pensado que lo que hacía verdaderamente valioso la educación del doctor Yaravac era que siempre estaba pensando en el diagnóstico antes de cualquier cosa. Y lo mencionabas, ¿no? Es el diagnóstico, es la forma de saber cómo está el país. Entonces, me parece que equivocadamente, los que se sentían yaravacistas nunca entendieron que era el análisis cefalométrico por un lado, pero también la clasificación de maloclusión de él. Uno sin el otro no servían de nada. Entonces, ese binomio que tenía el libro de Yaravac, yo por párrafos lo podía recitar. Para mí yo lo sigo teniendo y de repente lo sigo consultando porque me acuerdo de muchas cosas que yo platicaba con él que no entendía, que me iba enseñando. Y una de las cosas que te digo que a mí me cambió la percepción de ver la ortodoncia fue que una vez le pregunté a Lalo San Martín, oye Lalo, ¿y qué técnica hacemos? Y me dice, amalgamada. Entonces regresé a San Antonio, y entonces me fui a la biblioteca, ¿y cómo se dice amalgamada en inglés? Entonces me puse a buscar la amalgamada, y regresé y le dije, oye Lalo, no encontré ninguna bibliografía de amalgamada, ni la conoce. Yo claro que no, es la técnica de Angelis. Me dije, ¿por qué no me dijiste eso? Bueno, pues no me preguntaste. Y la técnica de Angelis, nunca supimos lo que hacíamos. ¿No? Y cuando aparece Yaravac, que hubo resistencia, no sé si te acuerdas cuánto problemas tuvimos para poder traer al doctor Yaravac. Sí, cómo no. Nos empezó a aclarar el panorama. El uso del multiloop lo utilizábamos muy restringido. Yo me acuerdo que había un profesor por ahí que ponía las ligas maxilares, intermaxilares, y le ponía topo a los arcos. Pues no podía correr el arco, nunca se activaba ese arco, ¿no?
Pero entonces, era entonces, para que supiéramos nosotros utilizar las ligas. las ligas, nunca nos enseñó a hacer dobleces para sobrerotar o compensar las rotaciones. Entonces mucho de eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Y a mí me parece que esto que estás haciendo ahorita, que es maravilloso lo de este libro, y ojalá sí te puedas poner ahí en sintonía con Paco Marici para que puedan escribir sobre la respuesta biológica. Me parece que es un capítulo que enriquecería no tan solo al libro, sino a la práctica profesional. Sí. Fíjate que, retomando un poquito unas palabras tuyas, de que nosotros, nuestra generación fue realmente un parteaguas, porque a partir de nosotros era antes de nosotros y después de nosotros. Sí, yo creo que sí. Pero además fue la más grande, Jaime. En la fotografía que enseñabas... Era la primera. Y faltas tú. No, y faltamos 3 o 4. Tú, Pepe, sí, faltan. Sí, faltamos 3 o 4. Yo no sé quién mandó a tomar esa foto que nunca nos pelaron. No, pero lo que pasa es que tú has de haber estado ahí trabajando en la clínica. Seguramente. Retomando esa situación de que nosotros participamos en esa generación, de que hubo cambios muy importantes. También podría ser, si es que el término me lo permites, digno de mencionarse cuando dijiste tú que me fui yo a Japón, pero tú también te fuiste a San Antonio. Sí, yo fui a la de eso, articulación. al terminar nosotros la especialidad, entonces Ricardo tuvo la oportunidad de viajar a San Antonio y yo tuve la oportunidad de viajar a Japón. En ese momento, tanto Ricardo como yo pertenecíamos al grupo de profesores de la Facultad de Odontología, pero no del Departamento de Ortodoncia. Estábamos adscritos a otras áreas. Regresando de esto, al poco tiempo tuvimos la fortuna ya de pertenecer al grupo de profesores del Departamento de Ortodoncia. Yo estoy de Canchanchan del doctor Unda. Pero aquí viene una... Y digo de Canchanchan porque no me pelaba mucho, que digamos. Pero cuando regresas tú y regreso yo, más o menos regresamos al mismo tiempo, sí, a México, porque nosotros no somos de las fugas de cerebros. O probablemente nunca nos quisieron. Los cerebros nunca nos retornados. quisieron del otro lado. Pero no, a esto viene, ¿a qué viene? Viene a que somos los que empezamos nosotros también a reactivar el departamento, porque veníamos con otras ideas, otros conceptos. Sí, fue cuando tomamos la academia. Y entonces fue cuando se tomamos empezó la academia. Yo me acuerdo cuando tomamos la academia había 7 socios, ¿no? Ahorita la academia tiene, me parece que 800 y fracción, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que empezamos a hacer cosas muy diferentes que hizo a nuestro departamento, en cierta forma, lo hizo un poco más dinámico. Mira, había una corriente muy importante. Mario Katahiri, venía de estudiar de la médico dental. Francisca Jara, también de la médico dental. Déjame ver quién está. Bueno, nosotros que habíamos estado haciendo los diplomados, ¿quién otro andaba por ahí he visto en el extranjero? Bueno, y tenemos esa inercia de haber vivido y de haber tenido esa experiencia de universidades muy grandes. La Universidad de Texas es inmensa, ¿no? Igual que la médico dental y todas las universidades, ¿no? Pero para nosotros sí nos hizo ver un panorama diferente. Yo después seguí viajando mucho a las universidades, sobre todo a la Universidad de Chicago con el doctor Yara, mucho tiempo. Y después fui a Northwestern con Harold T. Perry, mucho tiempo también estuve ahí. Y entonces veía esas necesidades. Yo creo que eso fue lo que a nosotros, en lo particular, nos formó de manera diferente. Y cuando llegamos ya a tomar responsabilidades en la Universidad Latinoamericana, en la ULA, teníamos la necesidad de dirigir una escuela, departamentos, áreas. Me parece que fuimos haciendo los cambios que se requerían en ese sentido. Sí. Pero bueno, no salimos del tema del libro. Yo te agradezco, en verdad, las palabras y que hayamos hecho esta remembranza de algunas situaciones que vimos en la universidad, que por malas que las quieran uno ver, es la mejor universidad que hay. Definitivo. No hay las experiencias, tuvimos un montonal de experiencias buenas y malas. A mí me parece que tuvimos más buenas que malas. Claro. Eventualmente
la universidad venía saliendo en aquella época del movimiento del 70, después pues los trabajadores de la propia universidad, que Sí, estuvo en cómo huelga cuántos tiempos, que íbamos a dar clases a los patios. O también dábamos clases extramuros en televisión. Sí, yo empecé en Televisa con una conferencia de articulación. Tú hablas de labio y paladar y yo de articulación Sí, la sí, misma sí, semana. sí. Sí, no, pues, todo ese tiempo, cómo hemos ido evolucionando y cómo ha evolucionado el país y cómo ha evolucionado en términos muy prácticos la ortodoncia. A mí me parece que ha sido esta una noche extraordinaria, llena de expresión, de sentimiento, de conocimientos y de experiencia. Y eso es lo que hace que el libro tenga ese valor. Y yo te agradezco mucho. Te vamos a invitar a que firmes El Muro de los Lamentos en aula virtual. Ya estuviste con nosotros en CNC Radio, La Voz del Colegio Nacional. Y ahora en el aula virtual nos da mucho gusto que nos acompañes y que ya sabemos que no será la última vez. Tú decías el cariño que le tenemos al colegio, sí, no lo heredamos. Así es. No lo hemos ganado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche que reanudamos nuestras actividades porque todo el mes de julio estuvimos fuera del aire porque son las vacaciones en la propia Universidad de México, pero les agradecemos el favor que nos hayan acompañado y esperamos que próximamente poderlos seguir complaciendo con estas serie de conferencias que tenemos programadas. Y bueno, Jaime es el diploma, la constancia y el reconocimiento por haber participado con nosotros en la aula virtual, las conferencias a distancia, gracias. Que aunque no lo quieras creer, enriquecen muchísimo, Jaime, y sobre todo en los procesos de certificación y recertificación. Y bueno, es un recuerdo para que en las mañanas que estés en tu oficina matando el tiempo, no necesariamente te eches un cafecini. Hombre, muchísimas gracias. Y muy amable. Unos y para pequeños poder detallitos. estar escribiendo, sobre todo borrando. Que así es. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a filmar. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mes con la próxima conferencia. Ya está en la página del colegio, por favor. Consúltenla. Por cierto, les voy a agradecer mucho. Si tienen tiempo, envíenos en el WhatsApp que ha aparecido por ahí, los teléfonos del WhatsApp. Si han tenido problemas con la transmisión, si hay algo algún problema técnico para que desde la cabina se los podamos solucionar. Muchísimas gracias, buenas noches y nos estamos viendo y escuchando próximamente. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.